todos. Y vamos a comenzar en el versículo 16. Voy a leer la versión de las Américas. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo o en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer en el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, conforme a tu voluntad, y que nos guíes en todo. Prepara nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo. Amén. Si nos fijamos, el argumento de este texto que hemos leído comienza en el versículo 8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. Y entonces vemos como en el versículo 16 dice, por tanto, que nadie os engañe. Versículo 18, nadie os defraude de vuestro premio. Insiste Pablo en que nadie nos aparte de lo verdaderamente importante. No sé si alguna vez en este verano habéis ido caminando por la calle y de repente el sol os está dando en la cabeza y tenéis un calor extremo. ¿Qué es lo primero que buscamos? Una sombra, ¿verdad? Y nos metemos entonces debajo de la sombra de un árbol, pero no miramos el árbol, miramos la sombra, que es la que nos cobija en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, hay a veces que podemos mirar el árbol y entonces gozarnos y decir, qué maravilla de árbol que me está dando la sombra. Esto es un poco lo que pasa en este pasaje. Vemos que las personas se estaban fijando en las sombras, pero no en el que daba la sombra, que es Cristo. Y la pregunta sería, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿La estamos poniendo en Cristo o la estamos poniendo aquí, en las sombras? ¿Estamos mirando la sombra o estamos mirando a Cristo, que es el que nos cobija? Si nos fijamos en el argumento, comienza a decir, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Y dice el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Estaban circulando esas filosofías humanas, al igual que hoy circulan filosofías humanas que se introducen en la Iglesia porque vivimos en esta sociedad. Y sin embargo,
muchas veces estamos inmersos en esas filosofías y no en Cristo. Mirad que nadie os haga cautivos, porque lo verdaderamente importante es que la plenitud de la deidad reside en Cristo. Lo verdaderamente importante es que hemos sido hechos completos en Él. Lo verdaderamente importante es que hemos sido circuncidados por Él, en Cristo. Lo verdaderamente importante es que hemos sido sepultados en el bautismo con Él y que hemos resucitado con Él por la fe. Lo verdaderamente importante es que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Lo verdaderamente importante es que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Lo verdaderamente importante es que Él clavó allí en la cruz el acta de los decretos de todos nuestros pecados. Y cuando leía esto en el contexto, pensaba, ¿cuántos pecados he cometido y cometeré en mi vida? ¿Miles? Yo creo que no. Millones a lo mejor me acercaría más. Si el Señor tuviera que escribir todo eso en un libro o en muchísimos libros y clavarlos en la cruz, eso es lo que ha hecho. Ha cogido todos mis pecados, todas mis maldades, todos mis delitos, todo lo que he hecho en contra de Él y lo clavó en la cruz, perdonándolo y quitándolo para siempre. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Las filosofías de este mundo o Cristo? ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? Debería ponerla en Cristo, ¿verdad? En el árbol que me da la sombra, no en la sombra. La sombra es una consecuencia de que el árbol está ahí. Pero el árbol es maravilloso, es eterno, es infinito, es el que ha dado su vida por nosotros, es el que clavó allí el acta de nuestros delitos. Y en el versículo 16 dice, por tanto, que nadie, y entonces desarrolla el argumento que vamos a tratar hoy. Aquí podemos ver, quizá se podría resumir en el versículo 23, que dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría de una religión humana. Luego, una de las cosas de las que habla aquí en este pasaje es de la religión humana. Luego dice, y en la humillación de sí mismo, también está hablando de eso en este texto. Y luego habla también del trato severo del cuerpo. Es otra de las cosas que habla aquí. Seguramente porque estas filosofías estaban introducidas en el primer siglo en el Imperio Romano, pero concretamente en la zona de la antigua Asia Menor, lo que ahora es Turquía, y tenía una influencia griega, y entonces había ahí una mezcla de filosofías. Concretamente me he preocupado un poco de mirar, y en esta época, por un lado, estaba el sincretismo, que es la mezcla de creencias religiosas y filosóficas o culturales, y para formar una nueva práctica o sistema. En lugar de seguir una fe pura y coherente, se toman elementos de varias religiones o filosofías y se combinan muchas veces de manera superficial buscando armonía o conveniencia. Vemos también que aquí había legalismo, lo vamos a ver ahora. Los judíos intentaban que se siguieran guardando los ritos como algo fundamental en la fe y que eso era imprescindible. El legalismo es la creencia de que la relación con Dios se obtiene o se mantiene por medio de reglas, obras o ritos humanos en lugar de la gracia y la fe en Cristo. Y todo esto estaba ahí pululando. También estaba el misticismo, que es la búsqueda de una experiencia directa o especial con lo divino, normalmente a través de prácticas espirituales, visiones, revelaciones o un conocimiento secreto que no todos poseen. Y vemos que eso también está aquí, está hablando de visiones, de culto a ángeles, de cosas místicas. Y también vemos el ascetismo, que es una práctica religiosa o filosófica que consiste en la negación voluntaria de placeres físicos o necesidades básicas como la comida, el descanso, la comodidad o incluso la sexualidad, con el fin de alcanzar una pureza espiritual, un autocontrol o un estado más elevado de santidad. Y todo esto estaba ahí introducido porque en la sociedad era evidente, en la Iglesia.
Y mi pregunta es, ¿qué filosofías y qué cosas están introducidas hoy aquí en esta iglesia porque la sociedad influencia en ella? Por eso es tan importante dónde estoy poniendo mi mirada. Vamos a ver del versículo 16 al 19, que nadie nos desvíe del verdadero evangelio. Del 20 al 23, si hemos muerto con Cristo, ¿dónde pongo la mirada? Y del capítulo 3, del versículo 1 al 4, si hemos resucitado con Cristo, ¿dónde debo poner mi mirada? Versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en juez vuestro, o que nadie os juzgue. Con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. ¿De qué está hablando aquí? Del judaísmo, claramente. De hecho, había en la ciudad de Colosas, había un grupo de judíos numeroso, y en la iglesia de Colosas había un grupo de personas, de creyentes, que se habían convertido del judaísmo y eran creyentes. Entonces vemos lo que ahí está cuajándose, ¿verdad? Pero el versículo 16 no puede ir sin el 17. Todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Son sombra de lo que ha de venir. Si analizamos un poco las fiestas que había, fijaros que nos habla de comida y bebidas, podemos hablar de alimentos impuros, de que había que lavarse las manos para que hubiera una pureza, de que no podían comer cierto tipo de animales que eran impuros, no quiero entrar en detalles, esto se puede ver en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero por ejemplo no podían comer cerdo o conejo o mariscos, con lo rico que está, ¿verdad? Eran alimentos impuros. Ahora, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué el Señor puso todo eso en su ley? ¿Qué era lo que apuntaba a todo esto? Lo que apuntaba es que el pueblo de Israel, al igual que hoy su iglesia, es un pueblo santo y puro y no puede contaminarse con nada. Pero hay que tener en cuenta que todo eso era una sombra de las realidades espirituales que hoy tenemos, y es que Cristo nos ha hecho puros y limpios sin mancha delante de Él por su sacrificio en la cruz. Pero es más, es que en este texto dice que son sombra de lo que ha de venir, no solo de lo que ya había venido, sino de lo que ha de venir. Dice en Hebreos 8, 4, vamos a leer a partir del versículo 4. Hebreos 8, a partir del versículo 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iban a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vemos que las cosas del antiguo pacto eran sombra del nuevo pacto. No solamente lo dice Pablo en Colosas, sino que también lo vemos en el libro de Hebreos. Si analizamos un poco más, podríamos ver también las fiestas. Está hablando aquí de fiestas, de guardar las fiestas. ¿Pero qué apuntaban esas fiestas? ¿Qué apuntaba la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos? La salida de Egipto, la liberación de la esclavitud. ¿Y a qué apunta eso? A la liberación de nuestro pecado en la cruz de Cristo. ¿Pero qué más ocurre en la Pascua? Se mata un cordero pascual y con la sangre se daba en los dinteles de las puertas para que la muerte pasara de largo y no afectara a las familias del pueblo de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad y nos libra de la muerte eterna. Esas son las sombras. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es cómo nos estamos fijando, o mejor dicho, a los colosenses, cómo nos fijamos en estas sombras cuando tenemos delante
al que nos da la sombra, que es Cristo. Cristo es al que apuntan todas estas sombras, todos estos ritos, todas estas leyes. El fin apuntaba a Cristo y su cumplimiento está en Cristo. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros días? Estaba pensando, ¿no?, que vivimos en un contexto profundamente católico, donde te dicen que son las obras lo que importa. Yo me acuerdo de pequeñito que me decían, si eres bueno, vas al cielo, y si eres malo, vas al infierno, y si no está muy claro, vas al purgatorio. Y esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Es un evangelio por obras. Pero lo que vemos aquí es que nuestras obras no pueden hacer nada por alcanzar la salvación. Nuestras obras no nos van a hacer ir al cielo, al contrario. Nuestras obras lo que verifican es que vamos a ir al infierno. Y que solamente la gracia y la misericordia de Cristo en la cruz puede salvarme. Que solamente creyendo en Cristo puedo salvarme. Es la única manera. No es por obras. No es porque yo haga esto o aquello. Y eso era un poco lo que estaba aquí en juego. Incluso dentro del contexto evangélico, hay evangélicos que creen que la salvación se puede perder. Y eso implica que la salvación es por obras. La salvación no se puede perder porque no es por obras, es por la gracia de Cristo. Es por la obra de Cristo en la cruz. Es por lo que Cristo ha hecho, por sus méritos, no por los míos. Yo no tengo, y tú, ningún mérito para salvación. Cristo es el que tiene todos los méritos. Los clavó allí en la cruz y los quitó del medio para siempre. Fijaros lo que dice el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así que nada tiene que ver con guardar fiestas, días de reposo. Por cierto, los días de reposo o el día de reposo, hay evangélicos, o por ejemplo los adventistas, que guardan, o incluso los adventistas guardan el día de reposo el sábado. Pero aquí dice que eso era una sombra de lo que había de venir, de lo que ha de venir. El día de reposo simboliza, de hecho, que Dios descansó al séptimo día, lo dice la palabra de Dios. Simboliza también que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, lo dice también en el Pentateuco. Pero el reposo también simboliza que vamos a entrar en el reposo de Cristo. El día de reposo era una sombra del reposo verdadero que está en la eternidad con Cristo. Luego era una sombra de algo que había de venir. Ahora, ¿está mal el domingo guardar el día para el Señor? No, es perfecto. Debemos hacerlo. Pero no en los términos judaicos. No en los términos judaicos. Y era lo que aquí se intentaba imponer. Todo aquello eran sombras, no era el árbol. Cuando dice aquí en el 17, pero el cuerpo pertenece a Cristo, yo dije, ¿esto qué significa? ¿A qué viene esto? ¿Qué significa? Está hablando de las sombras, está hablando, y dice aquí, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero si miramos otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera, en el versículo 17, dice, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y luego si vamos a la Nueva Versión Internacional, dice, la realidad se halla en Cristo. Y se podría traducir también como la sustancia es de Cristo. La sustancia es Cristo.
Y leyendo a algunos comentaristas, por ejemplo a Calvino o a Hendriksen, me pareció interesante la reflexión que hacen, ¿no? Y hacen la reflexión de que Cristo es el que proyecta la sombra. Y se estaban fijando en las sombras, pero no se estaban fijando en el cuerpo de Cristo, en Cristo mismo. El cuerpo de Cristo es el que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento y hacia donde apuntaban todas las leyes del Antiguo Testamento. En Cristo se cumplen todas esas cosas. Pero el cuerpo pertenece a Cristo, o el cuerpo es de Cristo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, de lo que ha de venir. Ahora es interesante, dice, nadie se constituya en vuestro juez, nadie os defraude. Versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de estas cosas. Y lo repite no por casualidad, lo repite porque es un peligro. Era un peligro aquí, en la ciudad de Colosas y en la iglesia, y es un peligro aquí, hoy en día. Nos podemos dejar influenciar por distintas filosofías, nos podemos dejar influenciar por lo que el mundo opina sobre el divorcio. No pasa nada. Si con mi cónyuge no funciona, me divorcio y paso a otra persona. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Se pueden mezclar, se pueden juntar y se pueden introducir en la iglesia filosofías y enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? ¿La estoy poniendo en el mundo? ¿La estoy poniendo en las filosofías y sabidurías que me rodean? ¿O la estoy poniendo en Cristo y en su palabra? Cristo es el árbol que da la sombra. La sombra solo es sombra. Es una consecuencia de que el árbol está ahí. Cristo está ahí y es al que hay que mirar. Dice el versículo 18, nadie os defraude o nadie os prive o nadie os descalifique de vuestro premio. Y aquí es como cuando alguien está haciendo una carrera de fondo y dice que nadie te prive de ese premio que te espera. Es una imagen parecida. Nadie os defraude, nadie os prive del premio. ¿Y por qué? Porque aquí se estaban haciendo, dice, en la humillación de sí mismo, en la adoración de ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Parece ser que había una filosofía, como he explicado antes, de que humillándote a ti mismo podías alcanzar cierta o determinada cosa, ¿no? Incluso buscaban una experiencia mística y entonces ahí entraban en juego los ángeles y entraban en juego una serie de cosas. Ahora, ¿es tan diferente esto a lo que vivimos hoy en día dentro del mundo evangélico? Porque muchas veces dentro del mundo evangélico lo que se busca es la experiencia. Lo que se busca es llegar a un éxtasis. Lo que se busca es una sanidad o una señal. ¿Pero estoy mirando a Cristo? ¿Es eso verdaderamente lo importante o lo importante es poner mi mirada en Cristo? Gracias a Dios creo que en esta iglesia no llegamos a ese tipo de experiencias místicas, que vemos visiones o... A mí alguna vez incluso alguien me comentó que había visto al Señor Jesucristo, incluso se atrevió a dibujarle y me enseñó sus dibujos, ¿no? Pero esto no es una broma, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo y no en las experiencias espirituales que podamos tener. No podemos basar nuestra fe en estas cosas, sino, como dice el 19, tengo que agarrarme, dice asiéndome, agarrándome. ¿A quién? A la cabeza. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia.
y es el que produce el crecimiento. Y estaba mirando un poco, investigando. Creo que nosotros en el cerebro, yo no soy médico, ¿vale? Tenemos una glándula que se llama la glándula pituitaria, que es la que hace o la que provoca el crecimiento del cuerpo. Está en el cerebro. Y aunque creo que Pablo no estaba aquí haciendo un análisis médico, pero es una ilustración muy buena. Cristo es la cabeza y es el que da el crecimiento a la Iglesia. Es el que da el crecimiento a cada uno de nosotros individualmente, pero a todos como cuerpo. Y Cristo no da el crecimiento de una manera deforme. No crece más un brazo que otro, o no crece más, o no se desliga la rodilla, la parte de abajo de la pierna de la parte de arriba, sino que bien unido, como dice aquí, con todas sus coyunturas y ligamentos, crece. ¿Y el crecimiento de quién es? De Dios. Dios es el que sostiene su iglesia y Dios es el que sostiene su obra. Dios es el que sostenía la iglesia en Colosas y Dios es el que sostiene su obra aquí en Vicálvaro. Dios es el que me sostiene a mí por su gracia y su misericordia, no por mi merecimiento, y el que te sostiene a ti, no por tu merecimiento ni por lo maravilloso que eres, sino por su misericordia y su gracia. Así que no tenemos que poner nuestra mirada en las experiencias místicas o en las obras, como hemos visto. No tenemos que poner nuestra mirada en apariencia de sabiduría de religión humana o en la humillación de sí mismo. No. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo y asirnos, como dice en el versículo 19, asiéndose, aferrándose, agarrándose a la cabeza que es Cristo, de todo el cuerpo. Se me ha olvidado comentar antes una cosa, cuando habla aquí de la adoración de los ángeles y de esta práctica. Y es interesante cómo en el contexto justo anterior está hablando, por ejemplo, en el versículo 16, en el versículo 1.16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Pablo aquí está hablando de que los ángeles, entre otras cosas, han sido creados por él y para él. Por si había alguna duda de estas prácticas, es Cristo quien merecía la adoración y la alabanza y la gloria, porque él es el creador, no los ángeles. Pero hay, en Colosenses también vemos, por ejemplo, en el 2.9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, no en los ángeles. En Cristo reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 15 dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vemos que Cristo está muy por encima de los ángeles, tanto los malvados como los que le alaban y le adoran. No tiene nada que ver y no se deben de adorar a los ángeles. Parece ser que podía ser una práctica herética que había, no sé si en la iglesia de Colosas, pero sí extendida un poco en la filosofía de aquel tiempo. Ahora, hemos visto que la iglesia crece porque Cristo la hace crecer. Así que cuando yo creo que soy autosuficiente y digo, no hace falta que yo vaya a la iglesia, aquí lo que está diciendo es que Cristo hace crecer su cuerpo, que es la iglesia. Hace crecer su cuerpo. Eso quiere decir que todos y cada uno de nosotros formamos parte de un cuerpo. Y como tal debemos de estar juntos. Imaginaros por un momento que la pierna estuviera por ahí caminando por un lado, el brazo por ahí estuviera abriendo una ventana. Diríamos, esto no tiene coordinación, no tiene sentido, ¿verdad?
El cuerpo tiene que estar unido por sus coyunturas y de esa manera creciendo. Es la forma que Dios ha establecido para su iglesia. Tenemos que crecer en una iglesia donde todos bien unidos crecemos, porque ese crecimiento lo da Cristo. Así que es importante tener esto en cuenta. Y a veces, no sé vosotros, pero yo me ha pasado en etapas de mi vida, me he visto tentado a decir, no me hace falta la iglesia, yo puedo caminar por mí mismo, yo puedo caminar solo, sin ninguna iglesia, porque lo importante es el Señor. Pero esto no es así. La palabra de Dios nos enseña en numerosos lugares que la manera de crecer es en una iglesia. En una iglesia. Si hemos muerto con Cristo, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? Si hemos muerto, dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Si hemos muerto con Cristo, ¿por qué todavía nos pasa que a veces nos sometemos a cosas de este mundo? Sin darnos cuenta muchas veces, pero nos sometemos a cosas de este mundo y nos envolvemos en este mundo en vez de mirar hacia arriba y mirar a Cristo, aplicándolo a nuestro tiempo, ¿no? Pero lo que aquí el apóstol Pablo estaba hablando de cosas concretas. Dice en el versículo 21, no manipules, no gustes, no toques. Colosenses 2:12, haciendo referencia a que hemos muerto con Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Luego hemos sido sepultados con Cristo. Por cierto, el bautismo simboliza eso, por lo que pone aquí. Somos sepultados con Cristo cuando bajamos a las aguas y somos resucitados con Cristo a una nueva vida. Si habéis muerto con Cristo, el versículo 12 lo dice, y también lo dice el 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y dice en el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Luego hemos muerto con Cristo de una manera espiritual, seguimos vivos, ¿verdad? Pero hemos muerto ¿a qué? A nuestra vana manera de vivir. Hemos muerto ¿a qué? A los rudimentos de este mundo. Luego, si hemos muerto a estas cosas, deberíamos de comportarnos como si hubiéramos muerto a estas cosas. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Aquí cuando dice no manipules, no gustes, no toques, se está refiriendo a ciertos modos de misticismo en los cuales se puede alcanzar una pureza no comiendo o no bebiendo o no comiendo tipo de alimentos o haciendo una dieta puritana y con estas cosas alcanzar un nivel. Pero lo que está diciendo aquí es que hemos muerto a todas estas cosas. Nuestra vida está en Cristo y nuestra mirada debe estar en Cristo, no en estas cosas vanas que con el tiempo desaparecen. Están para desaparecer y para morir. Es más, yo diría que todo en este mundo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios también, todo en este mundo tiene fecha de caducidad. Todo va a perecer. Todo va a desaparecer, incluido nuestro cuerpo, este actual. Todo lo que vemos y todo lo que palpamos, todo lo que comemos, todo va a desaparecer. Porque todo es caduco. Dice en el versículo 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Todas las cosas van a perecer y van a desaparecer. Incluido esto que se decía, no toques, no gustes, no comas. No sé si alguna vez habéis hecho una dieta alimentaria. Yo llevo toda mi vida
He hecho unas cuantas. Os podría dar una lista grande. Ahora, la cuestión es, ¿para qué haces la dieta? ¿Para qué haces esas cosas? ¿Lo haces para que otros digan, wow, qué tipo se le está poniendo, ¿no? O para que alguien te halague y te diga, has perdido mucho peso. ¿Lo haces para sentirte mejor contigo mismo? Ah, es que voy al gimnasio, entonces estoy fuerte. Estoy hecho un toro, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra verdadera motivación en todas las cosas? La verdadera motivación de hacer una dieta sería para tener la suficiente salud para servir a Cristo con todas mis fuerzas. La verdadera motivación para ir al gimnasio y tener músculos sería para poder servir al Señor con todas mis fuerzas. Y así con todas las áreas de mi vida. ¿Para qué hago las cosas? ¿Las hago para presumir? ¿Las hago para que otros me vean? ¿Las hago para sentirme bien conmigo mismo? ¿Las hago incluso para sentirme feliz? Yo me acuerdo una persona que me decía, yo salgo a correr todos los días 1 hora y me siento superior a todos los demás. Yo no sé cuál es esa sensación porque nunca se me ha ocurrido correr 1 hora, ni se me ocurriría. Pero lo verdaderamente importante es, ¿esas cosas las hago poniendo mi mirada en Cristo y en su obra o las hago para sentirme bien? ¿Cuál es la verdadera motivación, ¿no? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? Dice tales cosas a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo. Pero todas estas cosas que estamos viendo, todas las cosas que vemos en nuestro mundo, aunque aparentemente puedan ser buenas, ver una película o ir al cine, bueno, eso sería lo mismo, ¿no? O ir a dar un paseo por el parque, o sentirte mejor porque vas a correr, porque vas al gimnasio, porque haces una dieta, o sentirte mejor porque estás haciendo cosas en la iglesia y sirviendo. Todas estas cosas carecen de valor contra los apetitos de la carne. Es interesante, ¿no? Porque aquí habla de eso y en el versículo 5 del capítulo 3 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestros cuerpos terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, ¿todas estas cosas tienen algún poder contra los apetitos de la carne? No. Solamente Cristo tiene poder para poder asistirte en los apetitos de la carne, que son poderosos en nuestras vidas. ¿Qué son los apetitos de la carne, hermanos? Podría ser comerte un pastel, para el que es glotón, ¿verdad? Pero creo que aquí no está hablando exactamente de eso. Está hablando de los apetitos sexuales. Vamos a hablarlo con claridad. Contra esos apetitos, por mucho que hagamos prácticas religiosas, por mucho que castiguemos el cuerpo, por mucho que intentemos superarnos o esforzarnos, nada de esas cosas tienen poder contra esos apetitos. Solamente Cristo y su Santo Espíritu tienen poder contra los apetitos de la carne. Y la pregunta otra vez es, ¿dónde estoy poniendo la mirada cuando vienen los apetitos de la carne? Buena pregunta, ¿verdad? Porque cuando vienen esos apetitos de la carne, lo siguiente que viene es la lujuria y caer en el pecado. Esa es la realidad del corazón humano. Pero nosotros hemos muerto con Cristo y nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir.
para hacernos santos y sin mancha delante de Él, para santificarnos y para que llevemos una vida de santificación. Luchando, sí, pero siendo muy conscientes de que sin Él nada es posible y sin su poder tampoco. Así que el 2.20, el 2.21 está hablando de normas, de reglas, de principios, de preceptos que no tienen ningún valor ni ningún poder contra el pecado y contra los apetitos de la carne. Capítulo 3. Si hemos resucitado con Cristo, si has resucitado con Cristo, entonces miremos a Cristo. Miremos las cosas de arriba. Y esto es difícil porque nosotros vamos caminando en esta vida y vamos mirando al horizonte. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que hay delante. Pero el Señor lo que nos dice es, no mires tanto lo que hay delante o lo que hay a tu alrededor. Mira arriba. Mira a Cristo. Fijaros, no dice solo mira a Cristo, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira las cosas celestiales. Miremos juntos las cosas celestiales, donde está Cristo a la diestra del poder. No las cosas que no tienen provecho, no las cosas que no llevan a ningún sitio, sino a Cristo. Por eso es tan importante esa idea del árbol y su sombra. Hay también otra ilustración, ¿no? Vamos a imaginar por un momento que nuestro hijo o un ser muy querido para ti se ha ido a un país lejano y hace 5 años que no le ves, que no hablas con él y lo único que tienes es una foto. Imagínate que de repente le ves. ¿Qué harías? ¿Besar la foto según le ves? Irías y le darías un abrazo a él. Ese debe ser nuestro comportamiento. Lo importante no son las sombras, lo importante es Cristo. Y mirarle a Él. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto supera mi entendimiento, y seguramente el tuyo también. Cristo está sentado a la diestra de Dios y es ahí donde me dice que tengo que mirar a Dios, a Cristo en su gloria. Esas son las cosas que tengo que mirar, las cosas celestiales. Tengo que mirar lo que Cristo hizo en la cruz, tengo que mirar que Él vino y se hizo hombre, tengo que mirar que porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, puedo ser salvo. Tengo que mirar que un día regresará. Y que mientras tanto, en este impasse, debo mirar las cosas de arriba. Es interesante, ¿no? Porque antes, cuando analizábamos que el pueblo de Israel había salido de Egipto y que la Pascua celebraba eso, la salida de Egipto y la liberación del pecado y de la esclavitud, simboliza también que nosotros estamos yendo hacia la tierra prometida. Y estamos en el desierto. Estamos atravesando el desierto. Dios está a nuestro cuidado. Pero en ese desierto tenemos que mirar lo que tenemos por delante. Tenemos que mirar arriba. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto me recuerda cuando yo de niño jugaba al escondite. ¿Vosotros habéis jugado al escondite alguna vez? Sí, ¿verdad? Cuando estabas escondido en ese escondite donde nadie te podía ver, ¿qué era lo que sentías? Sentías protección. Aquí no me van a encontrar. Nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos viviendo en un mundo terrible por las consecuencias del pecado. Pero mi vida
está escondida en Cristo. Está en un lugar más que seguro. Porque ese escondite cuando eras niño, llegaba el aguafiestas que se la ligaba y te encontraba y entonces ya no estabas seguro. Cristo te ha escondido de una manera permanente y segura. Gloria a Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo. No depende de tus obras, no depende de lo que hagas, que está bien que hagamos obras, ¿eh? Está bien y es bueno, y la palabra dice que tenemos que ser obedientes a Dios. El que me obedece, ese es el que me ama, dijo Jesús. Tenemos que obedecerle, tenemos que amar a otros, tenemos que seguirle, tenemos que venir a la iglesia y muchas otras cosas. Pero eso no es lo que hace que nuestra vida esté escondida. Lo que hace que nuestra vida esté escondida es Cristo. Cristo es el que ha escondido nuestras vidas en Él y para Él. Gloria a Dios, que no depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, sino que depende de que Él lo ha hecho. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por si había alguna duda, tiene un sello y luego otro. Mi pregunta sería en esta mañana, ¿tu vida está escondida en Cristo? ¿O todavía no? Pues si todavía no, ve a Él. Ve a Él. Pide perdón por tus pecados. Reconoce que Él es el Señor de tu vida. Reconoce que Él murió en una cruz por ti. Reconoce que Él clavó todos tus pecados allí porque tú le has pedido perdón y por fe lo crees y serás perdonado. Y entonces morirás con Cristo y resucitarás con Cristo. Ese es el simbolismo espiritual. Cuando alguien tiene fe porque Dios se la da, entonces la gracia de Dios actúa y es muerto y resucitado con Cristo. Ahora, hay otra cosa más, versículo 4. Y es que Cristo va a regresar. Nuestra mirada está en Cristo porque Él va a regresar un día. Nuestra esperanza está en la resurrección. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo regrese, nosotros seremos manifestados con Él. Seremos resucitados con Él. Estaremos permanentemente con Él. No tendremos que decir, tenemos que mirar a Cristo, porque le tendremos delante. No será por fe. Ahora es por fe. Luego le veremos. Pero esto es mucho más sublime y maravilloso de lo que nos podemos imaginar. Es que seremos manifestados con Cristo, el que es perfecto en todo, el creador del universo. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Ese Cristo es el que será manifestado, el que se manifestará y el que hará que tú te manifiestes con Él. El que te levantará de la muerte y el que te llevará con Él para siempre. Así que si hemos resucitado con Cristo, miremos las cosas de arriba. La pregunta es, en medio de la dificultad, en medio de ese trabajo penoso que a lo mejor tienes y en el que estás sufriendo, en medio de esa circunstancia familiar en la que estás sufriendo, en medio de ese dolor o de ese sufrimiento donde no ves más de lo que tienes delante, pero es que lo que tenemos delante es la venida de Cristo, la esperanza eterna. Así que si te sientes angustiado en algún momento en tu vida, y yo me siento muchas veces angustiado, temeroso, lo único que tengo que hacer es poner mi mirada en las cosas de arriba, poner mi mirada en el cielo, poner mi mirada en Cristo. Muchas de las cosas que hoy experimentamos y vemos son sombras de lo que un día tendremos en la gloria. Al igual que en el Antiguo Testamento había sombras de lo que luego se cumplió en Cristo en su primera venida, muchas de las realidades que hoy vivimos espiritualmente como iglesia son sombras de la grandiosidad que tendremos en la eternidad en Cristo. Gloria a Dios.
No sabemos lo que Él tiene preparado para nosotros, no lo sabemos exactamente, pero sabemos que es bueno en gran manera. Sabemos que es glorioso en gran manera. Y si Cristo, que nos ha amado con ese amor hasta el punto de morir en una cruz por nosotros y de estar dispuesto a perdonar nuestros pecados, ha hecho todo eso por nosotros, ¿cuánto más es lo que tiene preparado? No lo puedo imaginar. Seguro que me va a sorprender enormemente. ¿Merece la pena poner la mirada en las cosas de arriba? ¿O debemos seguir mirando las cosas que nos rodean? Y es difícil, hermanos, porque cuando tengo ese jefe que me cae mal y que me está haciendo la vida imposible, no estoy mirando las cosas de arriba. Estoy mirando mi corazón pecaminoso y mi deseo hacia esa persona. O cuando vas conduciendo y viene alguna persona y te hace algo, no estás pensando en las cosas de arriba. Estás pensando en salir y pegarle un puñetazo. Si te provoca mucho, claro. Pero tenemos que mirar las cosas de arriba cuando pasan esas cosas. Y decir, Señor, tú estás al control de todas las cosas. Yo solo te voy a mirar a ti. Y voy a estar con gozo en medio de esta situación o de esta otra. No importa la que sea. Pero voy a poner mi mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo, en toda situación y circunstancia, en toda filosofía que nos rodee, en toda proposición que otros nos hagan, en el mundo o en la iglesia que no es conforme a Cristo, poniendo siempre la mirada en Él. Así nunca me voy a equivocar. Así que cuando vaya a adquirir una vivienda, no me equivocaré si pongo la mirada en Él. O cuando me vaya a comprar otra cosa, o cuando vaya a elegir para los jóvenes una esposa o un esposo, si estoy mirando a Cristo y estoy orando y estoy mirando las cosas de arriba, el Señor me guiará fielmente. Ahora, si no es así, puede que el Señor tenga misericordia, o puede que no, y tenga que pagar las consecuencias. Porque los pecados tienen consecuencias, y a veces graves en nuestras vidas. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis también manifestados con Él. Pon tu mirada en Cristo, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, que da su justicia y favor. Pon tu mirada en los cielos, desde donde Cristo volverá a por su iglesia. Amén. Que el Señor nos guíe y que el Señor nos dé la capacidad de mirar constantemente a Él y solo a Él. Gloria a Dios.